Central de Enfermería Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas a otro capítulo de Central de Enfermería Podcast, o un capítulo donde tenemos una invitada muy especial, con un tema muy especial. Lore, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias, Angélica, por hacernos el honor de estar el día de hoy aquí con nosotras en esta transmisión de este tema tan interesante. Fíjate que estaba leyendo donde estás dando clases y yo soy egresada de ahí, de la generación 90-93, y casualmente también en la misma especialidad que tú das. Digo, qué padre, porque yo siempre quise dar clases ahí, pero cuando me ofrecí para dar clases, como que está la parte sindicalizada, algo así, pero yo nunca pensé en eso, o sea, de ser así como de base, simplemente el placer de dar clases. A mí eso siempre me ha llamado la atención y pues, ni modo, no pude. Bienvenida, enfermera Angélica Fraga. Es una invitadaza que nos va a acompañar hoy con el tema menopausia. Bienvenida, gracias por aceptar, por tomarte esta parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. No, un gusto y muchas gracias por la invitación. Espero que el tema sea nutritivo no solamente para la población en específico, sino también para los enfermeros y enfermeras de este territorio tijuanense. Entonces es un gusto y un placer, y pues gracias por la anécdota que me comentas, ¿no? Ahí estamos, trabajando. Sí, para que sepas más o menos de lo que estamos hablando. Angélica, la enfermera Angélica Fraga Camarena, tiene formación académica en psicoterapia cognitivo-conductual y sexualidad educativa, y es profesora de la UABC y de la Prepa CEBETI 155, donde Lore quería ser también maestra, ¿no? Tiene 10 años de experiencia en el área de la docencia, y ella cada 2 años se capacita, se actualiza en la NANDA Red México. Es creadora de la página y movimiento Mujeres Mayores de 40, donde se difunde contenido psicoeducativo para mujeres en fase de la menopausia. Entonces, no he conocido a alguien o un lugar a dónde dirigir a las personas que están cursando por la menopausia, y pues para mí es muy grato conocer, y de hecho ya te sigo desde que supe que existías, ya te sigo. Entonces, bienvenida, Angélica, gracias por estar aquí una vez más, y vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué te parece, Lore? Muy bien, siempre pues algo que a veces la gente acude a un servicio, por ejemplo, a una consulta porque siente varios o presenta varios signos y síntomas de lo que es la menopausia, más no tienen acceso a esa información a veces. ¿Qué nos podrías decir acerca de la menopausia? ¿Qué es como tal? Bueno, la menopausia es una fase, es una transición por el cual cursamos todas las mujeres. Menopausia está muy conectado a nuestra primera fase, que es menstruación, ¿sí? Entonces esa es la primera pauta que debemos de trabajar cuando evaluamos a una mujer, cómo fue su periodo menstrual y cómo es el periodo menstrual. De ahí surge la última fase, que es la despedida, les decimos a los pacientes o a las pacientes, en este caso a las pacientes. ¿En qué consiste? Existen 2 fases o 2 etapas principalmente. Se llaman climaterio, que es la preparación de nuestro cuerpo, en donde esto va madurando precisamente, y posteriormente viene la fase de menopausia. ¿Cómo saber que estamos en la fase de menopausia? Bueno, pues surgen diversos cambios. Estos cambios no son generales. ¿Qué quiere decir que no son generales? Quiere decir que no todas las mujeres van a cursar con las mismas características, y en eso hay que hacer énfasis, enfermeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque después nos informamos y pensamos que todos y todas, bueno, en este caso todas vamos a cursar por ese momento. ¿Cuáles son las características que generalmente llegan a desarrollar mujeres? Bueno, en este caso, el inicial.
el periodo menstrual cambia, se modifica, se va reduciendo y en esto pueden pasar una transición de ausencia de periodo menstrual hasta desaparecer. ¿Cuánto tiempo debe desaparecer para poder decir tienes menopausia? Bueno, deben de pasar 12 meses de esa ausencia. En ese tiempo existe un cambio hormonal muy drástico en el cual la mujer lo siente y lo impacta no solamente en su organismo, sino también en su parte mental, en su parte emocional. Es muy importante saber, entre todo esto que mencionamos, cuál es la percepción de cada mujer para saber qué es lo que está desarrollando. Entonces, hablar de menopausia es hablar de una infinidad de características, no solamente físicas, sino también orgánicas y sociales a nivel cultural en donde la mujer se está desarrollando. Exactamente, es como dices, el marca al final de los ciclos menstruales, pero algo bien importante en una charla previa que teníamos de menopausia y que a mí se me hizo de suma importancia es la preparación para la menopausia, porque todos pensamos que, ya, los 40 o los 45 años, ya veré cómo me voy preparando. Pero en la charla previa que tuvimos mencionas la preparación para llegar a la menopausia, 10 años, o sea, dices, wow, o sea, yo a mis 30 jamás se me hubiera ocurrido pensar que iba a llegar a una etapa de menopausia y que iba a cursar varias etapas también dentro de la menopausia. Entonces, 10 años y como dices, cada mujer es diferente y no a todas les ocurre a la misma edad. Pero hay más o menos un periodo de tiempo en el que se empieza a efectuar este cambio fisiológico en la mujer. Así es, son 10 años, estamos hablando de preparación antes de, así como cuando una mujer va a gestar, que les mencionaba, igual tenemos que preparar nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿sí? Y si sabemos, nosotras tres que somos enfermeras, el énfasis, así enfermeros que nos están viendo, el énfasis de un enfermero es el autocuidado. Entonces debemos de tener a una comunidad saludable, no solamente en una fase de un cambio, sino antes de que surja ese cambio. Como lo mencionabas, Lorena, Mitzi Lorena, el cambio es individual, ¿sí? Cada mujer procede de diferente lugar. Tijuana tiene una característica o tiene características muy individuales. Tijuana es una ciudad en la cual migran muchas mujeres. Tenemos mujeres haitianas, mujeres hondureñas, mujeres rusas, mujeres alemanas, etc. Entonces, la percepción de la etapa de la menopausia ante el cuerpo y el impacto es totalmente diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personal de salud? En este caso es conocer la percepción cultural para poder saber el impacto que va a tener en el organismo. Genéticamente, una mujer haitiana, por ejemplo, es totalmente diferente genéticamente a una mujer mexicana. ¿Por qué? Porque desde niñas nos preparamos de manera diferente. Alimentación, ejercicio, sueño, descanso, entre otras características. Estando como personal de salud sabemos que en ocasiones somos las personas que menos llegan a hacer ejercicio, que menos nos llegamos a alimentar saludablemente o dormir, ¿sí? Y esa es la preparación rigurosa para una preparación orgánica. Organo es igual a mente, entonces de ahí procede el cuidado. Es bien complejo, algo como te mencionaba, que está y que sabemos que va a ocurrir y que damos por hecho como que, pues ya cuando pase veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y la importancia que conlleva a llegar bien. Porque no es solo llegar, sino llegar bien, llegar saludable, tanto física, emocional, socialmente. Tiene todo que ver. Yo creo que hoy en día tenemos más información de lo que nos cuentan las mismas mujeres, de lo que han vivido, y yo creo que estamos con eso. A lo mejor no nos hemos dedicado el tiempo a leer un artículo como tal. O sea, ahora que venía este tema, estuve leyendo un poquito y dije, wow, o sea, muchas cosas entre las que no tenía ni idea. Lo que nos comentas, la preparación para una, porque vienen las etapas de la perimenopausia, así es como lo estaba viendo. Dije, wow, no tengo, ¿cuál sería la diferencia entre ¿es pre o peri? En este caso ya se marca como un climaterio.
Climaterio y menopausia. El climaterio es cuando, digamos, el cuerpo ya se está preparando para la nueva etapa, que en este caso es la reducción de secreción de hormonas, ¿no? Es el cese total. Uh-huh. En este caso, ahorita que comentabas, Lorena, acerca de las mujeres, cuando yo empecé con este proyecto, precisamente empecé a trabajar con mujeres y introducirme en la comunidad. Fue para mí muy nutritivo porque a partir de ahí pude saber cuál es la percepción que tienen en su cultura y las experiencias que vivieron. Experiencias como cuáles, mi mamá, mis tías, mis abuelas, ¿sí? Y a partir de ahí yo formé una idea de lo que era la menopausia. Y después cuando voy a entrar a esta etapa digo, yo no quiero entrar a esa etapa porque me da mucho miedo, porque yo vi lo que sufrió mi mamá, lo que sufrió mi abuela, lo que sufrieron mis tías y yo sé que me va a ir muy mal. Entonces automáticamente el cerebro dice o cambia la función de lo positivo que puede ser la etapa a lo negativo por una experiencia previa que ya mantuvo anteriormente. Y como dices, es individual. Es totalmente individual. Digamos que a lo mejor por genética o por lo que vemos, mentalmente nos estamos preparando a que nos pase y a veces no necesariamente tiene que ser porque así le fue a mi mamá, así me va a ir a mí. Si yo me estoy preparando, si yo, por decir, mi mamá es carnívora, yo soy vegetariana, no nos puede ir igual, ¿no? O si yo hago ejercicio, mi mamá nunca hizo ejercicio, o sea, mi mamá era veladora y yo duermo mis 8 horas, pues entonces todo es muy importante que las mujeres entendamos que cada caso es individual y que atenderse y no hacer caso de los síntomas o de las cosas que les pasa a las demás mujeres, porque también es como una programación, ¿no? Como que te vas programando a que te va a pasar y llega un momento en que tanto lo piensas o tanto lo crees que te pasa y a lo mejor no iba a ser tan complicada tu menopausia y es un cambio fisiológico normal que a todas las mujeres nos va a pasar, pero sí hay mucha predisposición por lo que podemos escuchar o por lo que nos podemos informar, ¿no? Así es. Entonces es muy importante asistir y saber, como dice Angélica, que todos somos diferentes y que cada caso es individual y es particular. Esa sería una de las principales cosas que hay que entender en esta etapa, ¿no? Así, por ejemplo, los principales signos y síntomas se estaba viendo, por ejemplo, en una venía la etapa así como el aumento de peso, el insomnio, los bochornos, que es de lo más común, cambios en el patrón del sueño y entre otros que venía, pero sí pensaba en eso y digo, por ejemplo, las personas que hemos trabajado mucho tiempo de noche, o sea, ¿qué tanto nos puede afectar? O sea, sí viene muy marcado en el movimiento de la producción de estrógenos y todo eso. O sea, porque sí, somos mucho personal de salud que toda la vida trabajamos de noche. Yo me acabo de cambiar hace 4 años. Sí. Y ya también porque ya era mi momento, ¿no? Pero toda la gente que sigue de noche, mujeres sobre todo, obviamente son mujeres, sí les llega a afectar que se les adelante o se les atrase esta etapa. No necesariamente, no entraría como una característica rígida que pueda llegar a pasar, todo depende de qué pasa después de tu jornada laboral, ¿no? ¿Qué haces? O cómo te mantienes saludable, que es una de las pautas dentro del individualismo. Cuando yo trabajo con una mujer, debo de saber cuál es su método de autocuidado. De acuerdo a lo que tú mencionas, tú siendo una enfermera, yo puedo trabajar con una enfermera, puedo trabajar con una mujer que está en fábrica, puedo trabajar con una profesionista y son 3 esferas totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa para que pueda generar una característica de cuidado? ¿Sí? Es decir, si yo voy a trabajar contigo, entonces voy a verte a ti como una unidad para poderte formar un plan de cuidado. Y ese plan de cuidado lo vamos a estructurar de acuerdo a tu estilo o tu función en tu rol social, ¿sí? Entonces, soy enfermera, trabajo en la noche, sí, pero vamos a trabajar un plan para que entonces lo podamos implementar y puedas contribuir con tu estilo de vida saludable. Eso es algo muy importante que debemos de ver, no solamente en la menopausia, sino en todas las etapas anteriores. Sí, en pocas palabras, que te desveles no es un determinante, sino todo lo que hagas. Exacto. Después que llegues o que duermas todo el día, que no te ejercites, que te levantes y comas cualquier cosa y ahora otra vez a trabajar,
pues ahí sí son cosas que se pueden ir añadiendo para que tengas un estilo de vida no tan saludable y pues te puede ir peor de que si te prepararas, ¿no? Claro, eso es un oponente, es una característica, una fuerte característica que tenemos para que las mujeres puedan o quieran cuidarse, ¿no? Estilos de vida saludable, ¿sí? Nos cuesta trabajo mantener un hábito y nos cuesta trabajo mantener ese estilo de vida. Entonces, si no lo mantenemos, pues obviamente puede decaer todo, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Hablar de menopausia también es hablar de cuestión emocional, ¿no? No nada más de la cuestión física. Ok, agregando de todo esto, damas, por ejemplo, ¿qué pasa con la sexualidad en la etapa de la menopausia? Con respecto a la sexualidad, depende de la parte cultural de donde provenga, ¿sí? En la parte de la sexualidad existen grandes mitos y tabúes todavía, pero si hablamos de una generalidad de acuerdo a las entrevistas que se han abordado, podemos denotar que muchas mujeres llegan a pensar que a partir de esta etapa su función, así lo mencionan, mi función, curiosamente, es un gran impacto, en la parte de sexualidad ya no va a ser productiva, ya no lo puedo llegar a hacer. Inclusive la parte sexual llega a impactar, ¿sí? Son fuertes percepciones que mantenemos y que nos marcan no solamente la unidad familiar, sino también la fase de la comunidad. Es decir, mantenemos moldes físicos y esos moldes físicos son los que queremos alcanzar. Entonces, tenemos esa parte, tenemos la parte del pensamiento, de las experiencias de nuestra familia, cómo nos han educado, y a partir de ahí formo mi propia idea. Entonces, es muy curioso cómo a partir de cierta etapa yo bloqueo esta parte sexual y pienso que ya no lo voy a poder hacer, ¿sí? En una generalidad, no todas las mujeres llegan a pensar eso, todo depende de dónde provengan y qué creencias mantengan. Y hasta religión podemos meter, ¿no? Entonces, hablar de sexualidad es otro tema que se involucra a menopausia, ¿sí? Pero estrictamente en la menopausia ocurren cambios fisiológicos y que pueden alterar la lubricación de la vagina y que puede ser doloroso y que a lo mejor por eso ya no quieran tener actividad sexual. Pero, o sea, ¿tú qué les dices a esas personas? O sea, no es, o sea, sí es algo fisiológico y que te va a pasar, pero pues ahí no acaba tu función, ¿no? Como dices, hay alternativas para que disfruten su sexualidad aún en la menopausia. Sí, eso es definitivamente. Existe una sequedad vaginal, existen ciertos, no tratamientos como tal, pero sí auxiliares para que si eso ocurre, se pueda suplir, ¿sí? Si llega a existir dolor, ahí ya estamos hablando de otra cosa. No debería de existir un dolor, ¿sí? Y si existe un dolor, hay que saber si ese dolor es por cuestiones mentales o por cuestiones físicas, ¿sí? Si es por cuestiones físicas, entonces existe una interconsulta o debería de existir, pero si no, entonces hay que ver si es por cuestión mental, un bloqueo mental que no te permita poder disfrutar. Si yo estoy bloqueando la parte mental, automáticamente puedo ocasionar un dolor, o sea, me puedo bloquear de tal manera que le pueda producir dolor a mi cuerpo, entonces no debería de existir un dolor. Sí. Es decir, en términos generales me gustaría decir, y siempre se lo comento a las mujeres, menopausia no es igual a enfermedad, como nos lo han marcado desde tiempos remotos, ¿sí? Desde que la medicina existió, dijeron, menopausia es igual a histeria, menopausia es igual a enfermedades. No es cierto, la menopausia no es igual a enfermedad, ¿sí? El cuerpo no se debería de enfermar por un cambio y una transformación, ¿sí? Pero en este caso, socialmente, culturalmente y la percepción de mujeres, así lo llegan a tomar lamentablemente, y es ahí donde aparecemos nosotros, enfermeros. Y de todo esto, ¿cuánto tiempo dura la menopausia? ¿Cuánto tiempo? La menopausia depende de qué edad la inicies. Se inicia tu climaterio, puede ser tu climaterio a partir de los 39, 40, 41, 42, 43. Anteriormente iniciaba a partir de los 50 en adelante. Cambiamos
cambiamos en una función social, nuestra situación ha cambiado, nuestra alimentación ha cambiado y esto ha hecho que esta etapa inicie antes. Entonces empezaste a los 39 años, hay que trabajar y ver, identificar y ver a partir de cuándo empieza la menopausia. Empieza menopausia, empiezan todas las características y posteriormente a esas características, una vez que ha finalizado, viene algo que se llama posmenopausia, que es todo lo que se espera de esa transformación y esa etapa. Ahora, esta etapa debe de ser una etapa maravillosa y así debemos de trabajarlo porque entonces estamos alentando a algo que se llama autocuidado, que es nuestro eje principal, enfermeros. Todos los que nos estén viendo, enfermeros, es nuestro eje principal, el autocuidado. Necesitamos personas sanas físicamente, mentalmente, culturalmente, socialmente, sobre todo. Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas. Somos una organización que pretende alcanzar las expectativas y deseos de colocar a la enfermería en un estatus de reconocimiento y evolución creciente. Buscamos generar programas pedagógicos innovadores, destacar a la enfermera como creadora de nuevos paradigmas en salud. También buscamos crear un modelo de excelencia centrado en el bienestar y crecimiento profesional y personal de la enfermería de Tijuana. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas, en Instagram como Fundación Delia Ruiz Rivas, en YouTube como Fundación Delia Ruiz Rivas, o también puedes contactarnos por correo electrónico escribiendo a contacto@fundaciondeliaruizrivas.org. Bueno, y regresamos de esta pequeña pausa con esta plática que es de menopausia con una gran enfermera experta en el tema. Y nos quedamos como lo social, lo cultural y todo lo emocional implica mucho en la manera de cómo vas a aceptar la menopausia y aceptarla no como una enfermedad, sino como algo fisiológico que tarde o temprano le va a ocurrir a todas las mujeres, ¿no? Y Angélica, a las mujeres que tienen histerectomía, por ejemplo, que desde una edad temprana cursan con una histerectomía por la situación que sea, ¿a estas pacientes también les ocurre a la misma edad o es una premenopausia o qué es lo que pasa con estas mujeres? Cuando tienes una cirugía que se centra en los órganos que son los encargados de llevar a cabo todo este proceso físico, se da una vigilancia previa a lo que puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir, no es una generalidad, ¿sí? Entonces, ¿puede llegar a adelantarse esta etapa? Sí, sí se puede llegar a adelantar. ¿Qué quiere decir adelantarse esta etapa? Que en esa edad, no era tu edad todavía, pero se ha presentado debido a las circunstancias en las que se otorgaron por diferentes situaciones. Puede adelantarse, sí, se toman medidas preventivas y ante esas medidas preventivas yo puedo identificarlas. Y una vez que las identifiqué, necesito saber qué voy a proceder en el tratamiento. Hay ocasiones que cuando vemos a las mujeres perciben tratamiento como algo químico o un medicamento. No siempre son cuestiones químicas. Todo depende de las circunstancias bajo las que esté llevando a cabo su proceso, ¿sí? Entonces, no es un condicionador, pero sí se puede llegar a presentar y se denomina menopausia precoz. Así está conceptualizado y es una menopausia precoz porque se está presentando en una etapa que no era su etapa, ¿sí? Y esto no quiere decir que las características se pueden presentar más intensas. Esto quiere decir que se van a presentar. Puede que las identifiques, puede que no las estés identificando. Pueden ser físicas o pueden ser mentales, o pueden ser conductuales o de comportamiento. Ok. Y por ejemplo, cuando se les dan pastillas, hormonas y eso, y muchas veces dices, no, o sea, pues empecé bien temprano y ya no quiero. ¿Hay alguna forma natural de compensar un poquito, no sé, con alimentos o
o alguna forma? En esta cuestión yo determinaría que tuvieras una vigilancia bajo estudios y determinar cuál es el plan, ¿sí? Esta cuestión de tratamientos naturales pueden ocasionar que existan cuestiones en mi cuerpo que no estoy identificando y porque alguien me contó que era algo natural, tomo la opción de lo natural para dejar lo químico y entonces esto puede alterar. Entonces, cada mujer es individual, cada mujer debe de tener una vigilancia y depende de esa vigilancia tomamos las acciones necesarias, ¿sí? Y ahí depende de si puede proceder a algo como alimentación, sueño, descanso, todo lo que hemos comentado, o si implementamos algo químico, como en este caso las hormonas. Las hormonas van a ser un sistema de compensación en mi cuerpo para que mi cuerpo no tenga ese impacto y esas sensaciones térmicas que le llaman bochornos, mujeres, eso se llaman bochornos, siento una sudoración, un calor intenso o estoy sudando mucho por las noches o tengo mucho sueño y cansancio. El sueño y el cansancio que puedo reconocer, digo, híjole, tengo mucho sueño, estoy muy cansada, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer mis funciones, pero tengo que hacerlo y tengo que cumplir mi rol social, que es otro impacto que se tiene en esta etapa. La fatiga. Es una fatiga que no se puede describir y no se sabe el por qué. Y no termina. Y me puedo tomar muchas vitaminas, muchos multivitamínicos, pero ahí está. Es una fatiga, ¿sí? Y también está ligado a esta etapa. Puede ser, no siempre es así. Wow, yo creo que todo esto a veces son de los signos y síntomas que podríamos llegar a confundir en realidad. ¿Alguna enfermedad en especial que que se pueda llegar a confundir con la menopausia? Depresión, ansiedad, fatiga crónica, meramente, ¿sí? Y así estamos hablando de una vigilancia del cuerpo humano, bueno, entonces es mucho más fácil, ¿no? No vamos a hablar ni vamos a mencionar para nada una cuestión física hasta no determinar cuál es la causa. Pero se puede confundir con el aspecto mental, que a veces no lo identificamos como tal, depresión y ansiedad, lamentablemente. Muchas de estas cuestiones por impacto hormonal sí llegan a generar depresión, sí llegan a generar ansiedad, pero para ello necesitaríamos hacer un estudio longitudinal de la paciente. Sí, es parte de lo que mencionabas hace ratito, donde dicen, ay, es que es una histérica porque está menopáusica. Bueno, primero vamos a ver, la histeria ya la traía y con esto se le complicó más. En esta cuestión es igual sí. Que la enfermedad, no podemos, creo yo, no podemos saber si la paciente ya cursaba con un grado de ansiedad o con un grado de depresión y justo coincidió con que entró en el periodo menopáusico. Entonces ahí es bien importante lo que mencionas, individualizar y hacer un estudio de, ok, a ver, vamos viendo desde cuándo te sientes así, por qué te sientes así, es un panorama muy amplio de donde se puede retomar una muy buena historia clínica y en realidad ver por qué está cursando con este grado de ansiedad, de depresión. ¿Es en serio, están relacionadas a la menopausia o es algo que ya la mujer ya tiene y jamás se dio cuenta hasta que le ocurrió la menopausia? Sí, ahorita que mencionaste la palabra histeria o histérica, me vino a la mente un tema que se denomina estigma social. Menopausia tiene muchos estigmas porque está llena de mitos y tabús, porque tenemos muy poca información. Entonces, la etapa de la menopausia está llena de estigmas sociales y curiosamente se asocian mucho al género, pero ese sería un tema inmenso. Entonces, hablar de menopausia no solamente es hablar de cuestiones físicas, es hablar de cuestiones físicas, mentales, emocionales, conductuales, de comportamiento, y del estigma social en el que vivimos dentro de nuestra cultura. Menopausia no está vista igual en Europa que en Latinoamérica, por los estigmas posiblemente también que se han desarrollado. Entonces, ahorita que dijiste histérica o histeria, me vino a la mente este estigma, este fuerte estigma que se tiene sobre todo en esta etapa de vida. Creo que a veces ya fíjate, cuando yo estoy en un área de trabajo donde obviamente las mujeres llegan y con cierta sintomatología y a veces dicen, es que exageran, porque a veces la misma familia que lleva, es que es una exagerada y la tuvimos que traer porque dice que eso y que es.
Y ya cuando alguien tiene el tiempo de sentarse a platicar con ellos, se dan cuenta que puede estar pasando por esto. Y obviamente se le da la orientación, ya por más los médicos sobre todo, porque a lo mejor yo ahorita en este momento no podría decirle haga esto, porque no domino el tema al 100. Pero sí hay profesionales que les dicen qué hacer. Por ejemplo, a esas personas, aparte de un tratamiento médico, si lo llegara a requerir, ¿hay algún grupo de ayuda que tú conozcas? No, pero ahorita me llamó mucho la atención que dijiste que tienen el tiempo de hablar. Qué fuerte y qué impactante debe de ser que alguien no pueda hablar contigo o que tengas el tiempo para platicarlo con tu familia. Entonces, qué curioso que tengas que ir a un lugar de un hospital para que para poder platicar. Eso es lo que me llamaste la atención por el comentario que dijiste, y sí es cierto. No conozco ninguna asociación o una organización específica para mujeres con menopausia. No en Tijuana, no la conozco. Sin embargo, esto es un movimiento que he intentado trabajar, sobre todo para esta nueva fase de vida y esta etapa. Y ya que sobre todo que hay más apertura por parte de las mujeres, como que ha habido muchos cambios, sí, y que están integrándose a más cosas, ¿no? Por ejemplo, está, no sé, una asociación de neuróticos anónimos, por ejemplo, y ya la gente acude. Antes, ¿cuándo se iba a ver eso que acudieran? Ahorita hay mujeres ayudando mujeres, hay varias asociaciones, pero bien padre tu intención del proyecto. Digo, ojalá exista para que también podamos nosotros orientar a la gente a que acuda. Y no solamente es cuestión de mujeres, esto también va para hombres, mujeres y la familia en conjunto, porque estamos hablando de una unidad. Una persona es una unidad que se une a otra fuerza de personas, en este caso la familia. Entonces, menopausia no solamente es para mujeres, es también para la información comunitaria, para poder entender que es una etapa, una transición y todo lo que ya hemos comentado. Uh-huh. Sí, sobre todo yo creo que ahorita también los hombres están interesados en que sus parejas, por ejemplo, estén bien. O sea, bien físicamente, mentalmente. Y digo, qué padre que así como está la parte negativa, también está la parte positiva de la gente que quiere ayudar, pero no sabes cómo, a dónde la llevo. O sea, si nos preguntan, no sé, a lo mejor psicología, a lo mejor un ginecólogo, o sea, las opciones. Hace poco tuve la oportunidad de estar sin querer en una mesa llena de cuarentonas, primas y tías y todas, sí, o sea, de 40 y más, ¿no? O sea, y de repente empezaron a hablar precisamente de eso, y ustedes sabrán quiénes son, porque si ven el programa se van a dar cuenta, y una de ellas me decía, yo quería, en serio, ahorcar a mi esposo y a mi hijo. O sea, dije yo, ¿porque se llaman igual o por qué? No, dice, es que nada más de repente los odiaba, o sea, no los podía ver, Y luego, ¿qué hiciste? No, pues me daba por llorar, me daba por odiarlos, y pues corría maratones y iba corriendo, sudando y llorando. Dice, pero fue una manera que encontré de desahogarme y de liberar todo eso. Entonces, pues ella lo encauzó por pues algo que le hizo bien, ¿no? Y hasta la fecha, pues es maratonista, ya sabemos de quién estamos hablando, saludos. Pero puede también ocurrir que en el grado de trastornos emocionales que ocurren, muchos que ya a lo mejor, como mencionamos, ya los tenían, pero se llegaran a agudizar con la menopausia, o personas que no saben encauzar todo lo que están sintiendo, y que pues les hace más fácil el alcohol o alguna adicción que pues va en contra de lo fisiológico, ¿no? Entonces es importante, mujeres, que se atiendan, que sepan que es algo fisiológico, sí, y que no sabes de dónde viene la tristeza, y que si tienes, o sea, eres mujer y puedes llorar, y aunque fueras hombre puedes llorar, y todos tenemos los mismos sentimientos y las emociones a flor de piel, ¿no? Entonces, los hombres no lloran. No, claro que sí lloran, y si tú, hombre, tienes una mujer que está padeciendo tristeza y que no sabes ni por qué está llorando, acompáñala, ¿no? La importancia del acompañamiento en esta etapa. Y también ocurre otra parte, que no quieren ver a nadie, que ocurre también el aislamiento social. Entonces, creo que es muy, muy
oportuno mencionar que si hay una persona en casa que quiere estar solo, le brindemos ese espacio para estar solo, pero que si vemos que ya es una tristeza que pasa por mucho tiempo y que no cambia su estado de tristeza, brindarle atención, ya sea de acompañamiento o de, hey, vamos al psicólogo, o vamos a caminar, o vamos a hacer actividad física, o vamos a hacer cosas, ¿no? Porque creo, no me ha pasado, aunque yo también ya soy más de 40, pero creo que cuando estás en esa etapa, aunque es algo fisiológico, que no es una enfermedad, como bien decías, no sabes qué hacer o por qué, o sea, cómo canalizas lo que sientes. Entonces, que alguien te lo diga o que alguien te apoye, yo creo que debe ser de ayuda. Y si es alguien del entorno, de tu familia, tus hijos, tu esposo, pues es más cómodo o te vas a sentir más protegida, ¿no? Claro, ahora estamos hablando de un rol social en el que la mujer tiene una relación, pero también existe dentro de nuestros roles sociales mujeres que han decidido no tenerlos. Entonces, las cuestiones y las características son diferentes. La red de apoyo es totalmente diferente. Entonces, no enrolemos esta etapa tampoco a que en esta etapa la mujer va a tener una relación, ¿sí? Entonces, la situación y las características emocionales, como tú los mencionas, pueden ser diferentes, pueden variar, ¿sí? Y curiosamente, hablar de tristeza, hablar de depresión o de trastornos mentales que surgen del detone de esta inestabilidad hormonal, sí puede surgir, sí se puede otorgar bajo una vigilancia, ¿no? Médica, psiquiatra en este caso. Recordemos que la tristeza, la depresión o el llanto, como lo queremos entender y como lo podamos percibir, está muy ligada a otras emociones. Entonces, depresión y ansiedad están ligadas también a emociones negativas o cargas negativas como el enojo, ¿sí? Entonces, automáticamente puedo llegar a sentir eso, ¿sí? ¿Y quién lo va a trabajar? Lo vas a trabajar tu mujer, de acuerdo a tu rol, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus posibilidades. Hablar de menopausia también es un trabajo de posibilidad, ¿sí? ¿Por qué o a qué me refiero? Si yo quiero trabajar, enfermeros que estén viendo este programa, si queremos trabajar con la comunidad, también tenemos que saber cuál es el acceso económico, ¿sí? A la que puede tener o lo que puede llegar a tener una mujer. Si estamos hablando de una nutrición estable, una nutrición tiene un precio y hay que saber cuál es el grado de acceso que tiene esa mujer para poder posibilitarla a su autocuidado. Eso es algo muy importante. Entonces, este tema tiene un infinito de subtemas, ¿sí? Y tiene mucho que escribir y mucho que trabajar. Y también trabajaríamos el rol social que tenemos como mujeres, ¿sí? Y la posibilidad a la que estamos expuestas. Y eso lo tiene que ver no solamente la parte médica o de salud como nosotros, sino también la población y la comunidad. Eso es algo vital, es importante. Así es. Y ya es triste saber que no hay un grupo o una red de apoyo a donde podamos dirigir a estas personas, a estas pacientes, no son pacientes, son mujeres cursando por una etapa fisiológica natural que a todas nos va a pasar, ¿verdad? Porque ya dijimos que no es una enfermedad, pero es triste no poderlas canalizar hacia algún lugar, pero les tengo la noticia de que estás en un movimiento donde están subiendo información. Cuéntanos de qué se trata el grupo de apoyo Mujeres Mayores de 40 y del programa Recupérate. Restaurante, perdón, sí. Restaurante. Bueno, esa tristeza que dices, afortunadamente fue una fortaleza. Sí. ¿Por qué? Porque es una fortaleza, porque es una fortaleza de apoyo comunitario. Entonces, Mujeres mayores de 40 es una página de Instagram que se acaba de abrir prácticamente con la intención de poder difundir información veraz y oportuna, ¿sí? Si vemos o entramos a Internet tiene una carga de información, pero que está en su totalidad llena de estigmas sociales, de venta de artículos, que pues, si bien sabemos, somos un país totalmente capitalista en el que igual nos podemos sumergir a diversos productos y queremos comprar. Entonces, esta página se abre con la intención de poder
instruir y de informar. Si yo tengo la información, tengo las armas para poderme cuidar. Y ahí tú tomas la decisión si lo haces o no lo haces, ¿sí? Todos somos responsables de nuestras conductas y de nuestras acciones, pero si yo refuerzo con información, entonces ahí estoy protegiendo a aquellas personas que no tienen ese acceso. Entonces, con ese motivo se abre esta página. Mujeres-mayores de 40, tiene en Instagram, y aparte pues también se ofertan ciertos talleres comunitarios para un telar, si lo queremos poner así, o una red de apoyo para poder informar. Y la información viene de enfermería, ¿sí? Trabajamos con el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto social y el aspecto cultural. Y el movimiento, vuelvo a repetir, es de enfermeros. En este caso, una enfermera siempre, enfermería siempre a la vanguardia, siempre en apoyo a la comunidad, siempre generando acciones que son de beneficios para hombres y mujeres y para la comunidad en general, ¿no? Me da mucho gusto, Angélica, que exista este movimiento y yo sé que te va a ir súper bien. Síganla en su página de Instagram, por favor. Yo ayer empecé a seguirla y vi que tiene ahí, como dices, es de recién inicio, pero la información que tiene es muy adecuada, oportuna y digerible, ¿no? Para toda la comunidad. Entonces, pues no me queda más que agradecerte que hayas acompañado a Lorena y a mí en este nuevo capítulo, que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros y pues yo encantada de la vida, siempre se aprende algo nuevo. Así es, gracias Angélica. No sé si quieres dar un mensaje a nuestras compañeras enfermeras, algo en relación a la menopausia, de cómo transmitirla a la demás gente o qué información dar clave. Nada, pues más que un mensaje, pues nada más el movimiento en apoyo a este tema principalmente, y pues ver que existe oportunidades en nuestra sociedad, las cuales podemos reforzar. Somos un personaje que históricamente ha pasado por muchos eventos en enfermería, y entonces es momento de brindar todo nuestro conocimiento, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte social. Pues muchísimas gracias, Angélica, por haber estado con nosotros un placer. el día de hoy. Mitzi. Gracias, Angélica, por estar aquí, y a todos los que están viendo este capítulo, por favor, compártanlo, síganos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Gracias.